Hello everybody, este es otro programa en su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de globalismo y hablando de de los diferentes imperios globalistas que han habido alrededor del mundo. Y en este episodio vamos a hablar de qué tienen en común de qué han tenido en común estos imperios. Y lo primero que han tenido en común estos imperios globalistas es que son muy atraídos a lo que es el ocultismo, la brujería y el sincretismo religioso. Y entre todos ellos. Y eso es algo que se da a notar entre todos los imperios. Y vamos a comenzar eh, con el primero, que es Babilonia. Y vamos a ir a Isaías capítulo 47. Y vamos a leer del verso 10 al 14. Isaías capítulo 47. Del versículo 10 hasta el caso. Y dice así, hablando de Babilonia, dice así: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste hasta tu juventud. Quizá podrá mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Aquí está hablando el Señor en el libro de Isaías sobre la destrucción de Babilonia a causa de tantos hechizos, de tanta brujería, de tanto ocultismo que había en Babilonia. Incluso en Babilonia hay otros imperios que se le pone el nombre, la misma Biblia pone el nombre de Babilonia por ser también muy idólatras, muy politeístas, muy ocultistas. Entonces dice en otra profecía de Isaías, dice que Babilonia sería destruida a tal punto de que no quedaría piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy no es difícil encontrar, los arqueólogos es difícil encontrar restos arqueológicos de la ciudad de Babilonia porque está por debajo del suelo. O sea que no hay forma de encontrar restos de arqueológicos de lo que fue Babilonia. Y la segunda es Persia. Persia, como hablamos y Persia tenía un tipo de sociedad secreta muy interesante que se llaman los Mitras. Y Mitras era un tipo de deidad, según lo que dice la revista de National Geographic. National Geographic tiene una edición acerca de muchas sociedades secretas. Y dice que el culto de Mitra, que era un dios que viene de la religión del Zoroastro, y era un tipo como de dios salvador. Y en el rito de Mitras,
lo que se hacía era que Mitra supuestamente tiene la imagen, es como una figura de un tipo de deidad que mata un toro. Y después se presenta, o sea, el Mitras tiene cosas parecidas con el cristianismo, pero fue, los romanos tomaron Mitras, el culto de Mitras, y como muchas religiones que Roma tomaba y lo hacía suyo, lo culto, pero es muy parecido a la Santa Cena, el culto de Mitras, y que también que era como un dios salvador, un tipo de dios salvador, y que el sacrificio que se hacía del toro se hacía hacia el dios Sol. Una cosa interesante de los Mitras es que ellos, el saludo de mano que nosotros hacemos hoy en día, viene de los Mitras. Ese saludo de mano era un saludo secreto que se hacía. Pero con el tiempo ya ese saludo se volvió normal. Después de que los romanos conquistaron Persia y tomaron esa religión como suya, tomaron ese tipo de saludos, ese tipo de saludos se hizo popular. Pero el handshake era un saludo secreto, básicamente. La tercera, el tercer imperio es Grecia. Y Grecia sí que tenía muchas prácticas ocultistas. Entre una de ellas, la más importante, era el oráculo de Delfo. Y ese sí que es sumamente interesante. El oráculo de Delfo era un oráculo donde la gente iba a preguntarle a los dioses, pero realmente había como una pitonisa, que era como una mujer joven, virgen, y esa mujer se le intoxicaba se le hacía como un tipo de intoxicación con alcohol o drogas o algo así. Y la pitonisa hablaba como un cierto tipo de código que el sacerdote descifraba y decía cuál era la respuesta. En la película Los 300 se ve este tipo de práctica, que cuando el general de los 300 va al oráculo de Delfo a consultar si va a la guerra o no. Algo interesante, los filósofos griegos hablaron mucho del oráculo de Delfo, como fue Platón, Aristóteles. Muchos filósofos griegos hablaron del oráculo de Delfo. Y una historia interesante del oráculo de Delfo era que Sócrates tenía un amigo, que ese amigo de Sócrates decía que el Sócrates era el hombre más sabio en Grecia. Y Sócrates no lo creyó, no creía lo que el amigo de él decía. Y fue al oráculo de Delfo a preguntarle al oráculo. Y el oráculo le responde nuevamente y le dice que el hombre más sabio en Grecia es Sócrates, es él. Entonces Sócrates dice, bueno, esto es una buena forma para demostrarle. Yo voy a salir a investigar a encontrar un hombre más sabio que yo. Y así le voy a demostrar a los dioses que en algo los dioses se equivocaron. Eso está en el libro The Apology de Platón, la apología de Platón. Entonces, Sócrates se dedicó a esa tarea de buscar un hombre más sabio que él, y aún así él mismo no encontró un hombre más sabio que él en toda la Grecia. Y eso eso está en el libro de la apología de Platón. Entonces, el último imperio es Roma. Roma, bueno, no el último, a ver si me da tiempo a decir unos cuantos más. Pero Roma es el último imperio, pero sabemos que Roma fue muy parecido, incluso a Roma se le llama como la Babilonia también. Porque todos los dioses, cada vez que ellos conquistaban un país o un pueblo, ellos tomaban ese dios para ellos. Y eran muy supersticiosos con los dioses, hasta el punto de que cuando iban a sacrificar a Jesús, y el Pilato le pregunta a los fariseos que por qué lo quieren crucificar. Los fariseos dicen, porque él dice que es el Hijo de Dios. Y Pilato realmente se lo creyó, y creyó que Jesucristo era un semidios y algo así, y comenzó a interrogar a Jesús. Pero el asunto era que los romanos tenían muchísimos dioses de todo tipo. Los dioses, la civilización grecorromana tenía muchísimos dioses. Y en el libro de los Hechos habla de que Pablo en Atenas
cuando él tuvo ese discurso en Atenas, él le decía acerca del Dios que ellos no habían conocido, él le decía, ustedes son realmente, yo veo que ustedes son muy religiosos. Y después de que Roma se convierte al cristianismo, ya en el tiempo de la era medieval, ellos se creó una sociedad secreta que fue los caballeros templares. Pero ¿qué eran los caballeros templares? Bueno, los caballeros templares eran personas que eran peregrinos que peregrinaban a la tierra de Jerusalén, pero al mismo tiempo se hacían voluntarios como para ser soldados a proteger la tierra santa, como yo decía. Pero en ese grupo de hombres que se unían en ese ejército, habían personas que crearon su propia sociedad secreta, pero realmente hubo un rey de Francia, si no me equivoco, el rey cuarto de Francia, que hizo una persecución contra los templarios porque creía que los templares estaban en cosas satánicas, en cultos satánicos. Si no me equivoco, de los templares es que sale la frase que el conocimiento es poder. Entonces, pero hubieron muchos que murieron en el stake, murieron en la hoguera, muchos templares. Pero lo que muchos historiadores dicen, que muchos templares confesaban que eran satánicos, pero era a puro golpe. Entonces muchos historiadores lo que dicen es que a puro golpe así cualquiera va a hablar, si tú lo tratas a golpe. Va a hablar hasta mentira con tal de que se le pare de dar golpes. Y esos son los caballeros templarios. Otro imperio que trató de ser globalista, pero no fueron los nazis. Y según yo voy a dar los links en la descripción abajo. Dicen que los nazis muchos tuvieron en satanismo y muchos tuvieron en ocultismo, muchos de los nazis, incluso el mismo Hitler. Entonces, incluso se cree que la suástica, que es la imagen de los nazis, en realidad es una cruz con todos los brazos rotos. Si ustedes lo miran, yo lo he leído en otra fuente, en otro libro de simbologías o cosas así. Entonces, para terminar, lo que siempre tienen en común los imperios que han sido globalistas es que son muy dados al ocultismo, son muy dados a la brujería, son muy dados a las sociedades secretas. Y hoy en día estamos viviendo, hoy es en el siglo XXI, es el siglo donde más la brujería, el ocultismo está en todas partes. Está en las películas, está en las telenovelas, está en la política, está en todas partes. Actualmente se ha hablado de que de muchas formas, que el presidente está hablando de muchas formas bizarras, de una forma muy extraña y cosas así. O sea que en todo se ve un cierto tipo incluso la witchcraft, las brujas se están volviendo populares, algunas hasta en redes sociales. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.